Vamos a dar lectura en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 1 en adelante. Amén. Todos los que ya encontraron la palabra del Señor pueden acercarse a compartir la palabra con aquel hermano que no ha podido traer su Biblia, que no la tiene. Amén. Es necesario que todos leamos lo que dicen las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura. Dice la palabra como título: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice la palabra. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amarás la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni quites delante de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En el versículo 16 dice la palabra: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios, dice la palabra. Amén y amén. Y antes que tome su asiento, hermano, vamos a orar sobre esta porción. Bendito Dios, amado Padre, Señor, te damos gracias, te damos la gloria, Dios mío, te damos la honra por tanta misericordia, Señor, porque has sido bueno, Dios mío. En esta hora te pedimos, Señor, que sea tu poder, que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando, aleluya, mis labios de barro, Señor, mi vida de barro. Úsame, Señor Jesús, aleluya. Danos entendimiento, sabiduría, Señor, para que tu palabra penetre los corazones, Señor Jesús, aleluya, y haga tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano, en el nombre de Jesús. A todos los hermanos, a todas esas vidas que nos están viendo a través del canal de YouTube. Somos de la iglesia, al anexo, Iglesia Pentecostal Monte de Vida, anexo El Chañarito. Mi nombre es Néstor Acosta, soy ministro de dicha iglesia. Amén. Sean todos bienvenidos, amén, los hermanos que han podido venir, en el nombre de Jesús. Y aquí decía la palabra de Dios. Este es un salmo, hermano. El salmo es un canto. Es una poesía. Amén. Nosotros lo recibimos como una palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Pero en ese tiempo David tenía una letra, un acorde, una melodía para todo esto. Imagínense el poder, hermano, que había, el quebrantamiento que había cuando este varón cantaba. Porque dice la palabra de Dios que cuando Saúl estaba atribulado, amén, necesitaba que aquel varón toque el arpa. Cuando David venía y tocaba la música, debe ser que tenía tanta unción, tanto poder, hermanos, que dice que todos los demonios que tenía Saúl lo oían. Y la palabra en el Salmo 23 dice que él habita en la alabanza, en el Salmo 22 que él habita en la alabanza del pueblo de Israel. Por eso es necesario alabarle con poder. Por eso es necesario alabarle con autoridad, con seguridad. Amén. Porque Dios, ¿por qué? Porque Dios puede tocar su vida ahí. Porque Dios puede tocar su corazón ahí. Usted no sabe cuándo Dios lo va a tocar. Hay gente que dice: yo sé el día y la hora que Dios me toca. No, hermano. El Espíritu de Dios es espontáneo. Amén. No nos avisa el Señor. Cuando estamos contritos y humillados de corazón, el Señor no lo desprecia, decía la palabra. Entonces ahí el Señor nos toca. Y aquí decía David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Amén, porque era un varón de Dios. Dice que su corazón era conforme al corazón de Dios, pero aún así cayó de la gracia de Dios, cayó en el pecado. Y eso es un gran llamado de atención para toda la iglesia, hermano. Porque dice la palabra de Dios que el que esté firme cuide que no caiga. Y muchas veces nosotros pensamos que no, yo no voy a caer, el pecado no es para mí. Yo estoy firme en Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado.
Las vírgenes, un grupo de vírgenes, la parábola de las vírgenes, 5 se durmieron, hermano. Y usted no se puede dormir, porque en el día que nosotros duermamos, ese día vamos a caer. Este es un llamado de atención a toda la iglesia, a todos los ministros, a todos los pastores, que por ahí no creemos santo, hermano. Tenga cuidado, confíe en Dios todos los días. Ore al Señor todos los días. Eso es lo que estaba diciendo David. Clame al Señor todos los días, alabe al Señor todos los días. No cree que esté lleno de Dios. Está bien que esté lleno de Dios, pero mañana tengo que volver a estar lleno de Dios. Y pasado tengo que volver a estar lleno de Dios. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, decía David. Pero un día tuvo miedo. Un día tuvo miedo de que Dios se aparte de él, hermano. Y decía: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Y sabe por qué decía conforme a tu misericordia, hermano? Porque si tocaba la misericordia del hombre, hermano, David la iba a pasar mal. Porque el hombre muchas veces no tiene misericordia, el hombre muchas veces no tiene piedad. Y él se sometía al castigo de Dios. Ten misericordia, decía aquel salmista. Y el libro de Lamentaciones 3:23 dice: no hemos sido consumidos por su misericordia, que son hechas nuevas cada mañana. Miren la importancia de la misericordia de Dios. Mire la misericordia, hermano, lo que causa en nuestra vida. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y él era el único que pedía misericordia, era Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tenía el poder para tocar las mentes y los corazones de todos. Dios podía redimir a sus enemigos. Dios lo podía apartar a sus enemigos. Pero él necesitaba el avar, él necesitaba la protección, él necesitaba el poder de Dios, como todos nosotros lo necesitamos cada día. ¿Por qué? Porque no es por nuestra fuerza, es por el poder de su Espíritu. Amén. Nuestra fuerza, nosotros un día amanecemos allá arriba con fuerzas, con humor, con ganas, con alegría. Y mañana amanecemos distintos, mañana ya amanecemos tristes, agobiados, angustiados. Eso habla de la fuerza del hombre, pero la fuerza de Dios todopoderosa. Amén. Cuando nosotros contamos con la fuerza de Dios todos los días, hermanos, aunque estemos tristes, estamos contentos. Aunque estemos enfermos, estamos contentos. Aunque estemos abatidos, estamos contentos, porque ese es el poder de Dios. Y está al alcance de nosotros. El libro de Ezequiel, hay un capítulo que dice: misericordia gratuita para todos. O sea que está al alcance la gracia de Dios para todos nosotros. Y dice que el reino de Dios para los violentos, para aquellos que arrebatan la gracia de Dios. Y usted tiene que arrebatar, hermano, la gracia de Dios, la misericordia, tiene que pelear. Muchas veces decimos: Dios ya se ha olvidado de mí. No, no se ha olvidado Dios de vos. No se olvidó Dios de usted. Sino que muchas veces necesitamos, es necesario que esto acontezca. Decía el apóstol Pablo, con los padecimientos de Cristo. Pero padeciendo en Cristo, no como homicida, ladrón. Padeciendo en Cristo como cristianos. Y es necesario que ese fuego, hermano, esa prueba de fuego, porque al oro dice que se lo prueba en fuego, hermano. Porque si no, se confunde con el cobre. El cobre, sabe que usted lo pone en el fuego y se derrite. Y tiene el mismo color, la misma contextura del oro. Para nuestro ojo, distinguir el oro del cobre cuando está todo unificado, cuando da una contextura homogénea, es difícil para nosotros decir esto es oro y esto es cobre, por ejemplo. Pero cuando lo meten en el fuego, el cobre se derrite, hermano, el oro no. Y así dice que vamos a ser probados y tenemos que estar preparados para ese momento de prueba. Por eso decía el apóstol Pablo: revestido de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra el día malo. Quiere decir que sin la armadura de Dios, hermano, ese día malo vamos a ser destruidos. Por eso es necesario ponerse el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los calzados con el apresto del evangelio, la espada de la palabra de Dios. Es necesario estar revestido, hermano, es necesario congregarse. Es necesario purificarse, dice la palabra. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y si usted se va al libro de Isaías, hermano, dice la palabra de Dios que el herido fue por nuestras rebeliones. Él es el único que nos puede borrar las rebeliones. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. ¿Por qué? Porque luchamos contra nuestra naturaleza. Por eso decía David:
He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Está hablando del pecado que mora cuando nacemos. De esa naturaleza mala. No es que nacemos en pecado, sino que tenemos una naturaleza mala. Por cuanto fuimos desechados del huerto del Edén, nuestros primeros padres. Todos peleamos con nuestra naturaleza. A partir de ahí todos nos enfermamos, todos tenemos dolor, angustia, el discernimiento del bien y del mal. Así dice la palabra en Génesis. Y luchamos contra eso todos los días. No hay día que no lo luchemos. No hay día que no haya pruebas. Cada día trae su propia angustia, todo día trae sus propias tribulaciones. Cada día trae sus propios problemas, dice la palabra en el Nuevo Testamento. El Señor necesita que nosotros llenemos nuestras copas. Y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 3 porque dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y esto es algo importante, hermano, que decía David. Es un punto importantísimo, hermano y hermana, reconocer. Amén. ¿Por qué? Porque según nuestra propia concupiscencia nosotros siempre estamos bien, dice la palabra. Todos están mal menos nosotros. Todos están en falta, en pecado menos nosotros. Pero qué importante, hermano, cuando nosotros miramos por nosotros mismos. Qué importante cuando nosotros reconocemos que estamos mal nosotros. Hay una persona que yo quiero mucho, que amo mucho, que fue presa de una adicción, fue preso de las drogas, y me dolió mucho verlo así. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando usted va a un centro de rehabilitación, el primer paso es reconocer. Esa persona cuando reconoce, hermano, que tiene un problema, cuando reconoce que no puede luchar contra algo, él recién lo recibe. Si nosotros no reconocemos, hermano, que estamos mal, nunca vamos a poder ser corregidos. Por eso muchas veces se predica la palabra y decimos, no, esa palabra no es para mí. Esa palabra es para fulano, esa palabra es para mengano, para aquel que está allá. Para mí no. Y la palabra primeramente me habla a mí. La primera palabra siempre me habla a mí. Después le habla al hermano. No piensen en la vida del hermano. Por eso decía David, yo reconozco mis pecados, reconozco que soy un pecador. En un momento dado dice que le estaban por apedrear a una mujer que estaba sometida al adulterio, hermano. Y se paró el Señor en defensa de ellas. Y sabe que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos los varones dicen que nadie tiró la piedra y se fueron. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todos estamos peleando todo el día con el pecado. Todos estamos batallando todo el día con el pecado. Pero tenemos que reconocer, hermano, que sin Dios no somos nada. Tenemos que reconocer que sin la ayuda de Dios vamos a fracasar, que vamos a caer. Y hay que reconocer nuestro error, pedirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, no puedo batallar. Necesito de ti, Señor, necesito de tus fuerzas, porque la mía no puedo. Pero usted tiene que querer. Pero usted tiene que querer. Ese es el primer paso, hermano, para salir del pecado. Tiene que querer. Porque suena feo, pero muchas veces nos encariñamos con el pecado. No, yo a la cancha de fútbol tengo que ir. Si yo amo a Dios, pero a la cancha de fútbol tengo que ir sí o sí. Yo amo a Dios, pero sí o sí tengo que tomarme un vino. Y no nos agarramos, hermano, nos atamos a eso de tal manera que no se pueden romper las cadenas. ¿Por qué? Porque Dios hace conforme a que nosotros queramos que haga. El Señor no va a hacer nada a la fuerza con nosotros. ¿Me está entendiendo? Nosotros, el Señor, le damos lugar hasta donde nosotros le permitamos. Y conforme a eso obra el Señor. Si nosotros queremos, ¿quiere ser limpio? Sí quiero, dijo ese hombre. ¿Quiere recibir la vista? Sí quiero. Le preguntó si quería. ¿Quiere ser limpio? ¿Quiere volver a ver? Le preguntó y aquellos hombres dijeron, sí quiero. Bueno, sé salvo, dijo el Señor. Pero le preguntó aún, viendo la necesidad, si quería a Dios que pasara, si quería Dios que obrara. Amén. Y el primer paso para nosotros es querer cambiar. El primer paso para nosotros es querer salir de esa situación que en la que estamos. Es reconocer que nosotros necesitamos cada día de Dios. El pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Y es un llamado de atención a todos nosotros que venimos del mundo.
Porque yo vengo de las drogas, yo vengo del alcohol, vengo de muchas cosas perversas, muchas cosas malas, vengo de ahí. Y nosotros por ahí pensamos que estamos limpios, que ya no va a acontecer nunca más en nuestra vida. El pecado está siempre delante de mí, hermano. Así como estaba de David, está delante de todos nosotros el pecado. El día que nosotros nos vayamos de la iglesia, el día que le demos la espalda a Dios, vamos a ser peores de lo que éramos. Porque dice la palabra de Dios que cuando un espíritu inmundo se va, dice el Nuevo Testamento, va y dice que viene y sondea de nuevo la casa a ver cómo está. Y se la encuentra vacía, desordenada, dice que vuelve con otros 7 peores. Peores que él. Amén. Y eso nos va a pasar a nosotros el día que le demos la espalda a Dios. Si yo me drogaba, me voy a drogar el doble. Si yo tomaba alcohol, voy a tomar alcohol el doble. ¿Por qué? Porque el pecado siempre vamos a estar peleando contra él. Siempre va a estar delante de nosotros el pecado. Y me decía aquella persona, ¿cuánto te van a dar el alta? Le preguntaba yo, nunca estoy de alta. Siempre voy a pelear con la droga, me contestaba aquella persona. Y yo siempre voy a pelear con el alcohol. Siempre voy a pelear contra mí mismo, contra mis deseos, contra lo que no es la voluntad de Dios en mi vida. Por eso decía aquel varón, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido justo por puro en tu juicio. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Y qué está hablando aquí, hermano? Cuando dice que tú amas la verdad en lo íntimo, está hablando de la integridad de la persona. ¿Qué quiere decir la verdad en lo íntimo? ¿Sabe que cuando no lo está viendo nadie, usted tiene que ser correcto? Usted tiene que hacer el bien aún cuando no lo vea nadie. ¿Por qué? Porque hay uno que todo lo ve. Hay uno que no le podemos evadir. Hay uno que no lo podemos omitir. El ojo de Dios rodea toda la tierra, hermano. Si hiciere mi estrado en el Seol, aquí tú estás, decía David, debajo de la tierra, debajo del mar, a donde sea que estés, Señor, ahí estás tú. Y muchas veces pensamos que Dios no nos está viendo. ¿Por qué? Porque mi hermano, el ministro, el cantante, el que sea, no lo está viendo. Hago lo malo. Voy a sustraer, voy a robar, voy a caer en pecado. ¿Por qué? Porque no me ve nadie. Pero hay alguien que lo está viendo en lo íntimo y dice que ama la verdad en lo íntimo el Señor. Ama cuando no lo está viendo nadie, aún seguimos haciendo el bien. Y dice la palabra de Dios, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. ¿Y sabe cuándo es eso, hermano? Cuando usted cierra la puerta de su aposento, dobla su rodilla y clama al Señor. Y tú que clamas al Señor en lo íntimo te recompensará en lo público, dice la palabra. Nunca deje de clamar. Nunca deje de tener esa comunión con Dios. Nunca deje de tener esa relación, ese vínculo que lo ha acercado una vez a la gracia de Dios. Eso no puede haber nada, hermano, que nos impida. Nada ni nadie, hermano, puede impedir ese diálogo que tenemos con Dios. Ese amor, esa presencia cuando nosotros oramos y cuando empezamos a clamar más fuerte y nuestro corazón empieza a arder. Esa es la presencia de Dios y nada ni nadie puede entremeterse en eso. Nadie ni nadie puede interferir en eso. Dios está buscando, hermano, la relación con el hombre desde el huerto de Edén. Cuando murió en la cruz del Calvario, hermano, Dios busca la relación con el hombre. Pero ahora ya está en nosotros. Si su Espíritu está en vosotros y con vosotros, dice la palabra. Y dice la palabra, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice la palabra. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y cuánto necesitamos que Dios nos limpie, hermano. Cuánto necesitamos ese hisopo de Dios a nuestra vida. Cuánto necesitamos que Dios actúe. Pero tenemos que decir, Señor, ya no puedo más. Tenemos que confesar nosotros. Tenemos que pedir nosotros la ayuda de Dios. Yo puedo orar por usted, hermano. Yo puedo clamar por usted. Pero no va a haber más oración más efectiva que la de usted mismo. Dice la palabra de Dios que cuando Bartimeo estaba, Jesús pasaba por su ciudad, dice que los discípulos y todas las personas que estaban ahí le reprendían para que se callase. Pero ese hombre clamaba más y más. Y en ese clamor que hizo, Dios lo escuchó y se volvió a él. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no hay oración más efectiva que la de usted. Nadie va a exponer su causa a Dios mejor que usted. Nadie va a exponer su necesidad a Dios mejor que usted.
Es verdad, la palabra de Dios dice: sobre los enfermos pondrán la mano y ellos sanarán. Si alguno tiene necesidad, llame a los ancianos de la iglesia. Tenemos un vínculo, una relación con Dios. Pero usted también puede clamar, hermano. Y es necesario que Dios nos limpie, nos purifique, nos lave. Porque todos los días nos ensuciamos. Todos los días hay un poco de mal, todos los días nos contaminamos a causa de lo que vivimos, del roce, el roce social que tenemos, algún mal pensamiento. Siempre hay algo que nos impide, hermano. Siempre hay un mal pensamiento, una mala actitud, una mala contestación, una mala obra. Y necesitamos todos los días volvernos a Dios y que Dios nos limpie. Hazme oír gozo y alegría, dice la palabra, y se le crearán los huesos que has abatido. Se crearon los huesos, y cuando estaba el profeta Ezequiel, dice la palabra que él vio un valle de huesos secos. Y le preguntó al Señor: ¿esos huesos vivirán? El Señor le preguntó al profeta, y el profeta le dijo: tú lo sabes, mi Señor. Esos huesos vivirán, recrearán sus huesos. Amén. Quiere decir, cuando vuelve el Espíritu a la persona, cuando vuelve el Espíritu de Dios, cuando vuelve la unción de Dios, cuando vuelve el aceite de Dios, por eso recrearán mis huesos. Está hablando de nuestra salud. Está hablando de nuestras enfermedades. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Y el Señor tiene poder para eso, hermano. Y nada más que Dios tiene ese poder para borrar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario y ahí venció el pecado. Con precio de cruz, con precio de sangre, Dios venció, Dios mató al pecado. Y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo podemos lavarnos? Mediante el agua del bautismo, Hechos 2:38. Arrepentido cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, decía el apóstol Pedro en aquel discurso. Y ese es el plan de salvación, hermano. Y una vez que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, Dios borra todas mis maldades. Dios borra todos mis pecados. En las aguas del bautismo. Y a partir de ahí tenemos que tener un cuidado extremo, hermano, porque no se puede volver a borrar, no se puede volver a bautizar en el nombre de Jesucristo. Todos nuestros pecados en el libro de la vida es borrado y somos escritos nuevamente, y todas nuestras obras empiezan a ser nuevas. Todas las cosas viejas pasaron, Dios las hace todas nuevas. Y ahí tenemos menos margen de error, hermanos, porque ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y se borran los pecados. Y dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio. Y él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y aún así pedía que le cree un corazón limpio. ¿Por qué? Porque se le había ensuciado. Y necesitaba volver a tener ese corazón. Amén. ¿Y cuántas veces nuestros corazones se ensucian, hermano? Y necesitamos que Dios cree un corazón limpio. Saca mi corazón de piedra, pon un corazón de carne, Dios mío. Necesitamos, Señor, tener un corazón limpio, un corazón sano. ¿Por qué? Porque perverso y engañoso es el corazón, también dice la palabra. Muchas veces nos confiamos en nuestro corazón. Qué corazón grande que tiene esa persona. No sabemos cómo es el corazón de la persona. Muchas veces perverso. Amén. Pero debemos pedirle a Dios, hermanos, que cree un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Es renovar ese espíritu, hermanos. ¿Y cuántas personas he conocido con un espíritu ferviente que Dios le ha dado? Porque el Espíritu Santo es un regalo de Dios, hermano. Amén. ¿Y hace cuánto no renovamos ese espíritu? ¿Hace cuánto la iglesia no renueva ese Espíritu Santo? ¿Sabe? Cuando entré a la iglesia, hermano, era una multitud de gente hablando en lenguas. Y la iglesia no se puede enfriar, hermano. Hay que renovar. Te aconsejo que avives el don de Dios. Ese fuego que hay en tu corazón, le decía Pablo a Timoteo. Te aconsejo que lo avives. Y acá decía David: renueva, Señor. Y está hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la prueba, muchas veces viene la angustia, muchas veces viene el enfriamiento espiritual. Y necesitamos que Dios, hermano, nos ponga un espíritu recto. No me eches delante de ti
Y no quites de mí tu Santo Espíritu, decía aquel varón. No quites delante de mí tu Santo Espíritu. Tenía miedo, hermano, que el Espíritu de Dios se vaya de él. Y qué peligro, hermano. Qué peligro cuando el Espíritu de Dios se va. Dice la palabra de Sansón que él estaba durmiendo y cuando le cortaron las 7 guedejas, dice que quiso volver a hacer lo mismo. Y ahí se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y qué feo, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se va de nosotros y nosotros no lo sabemos. Qué triste que es para el cristiano, para el ser humano, hermano, cuando el Espíritu de Dios se va y nosotros no nos hemos dado cuenta, como Sansón. Pensamos que lo tenemos a Dios en la palma de la mano, lo tenemos dentro del bolsillo. No, hermano. Hay que seguir clamando, hay que seguir orando, velando y orando en todo tiempo, decía el apóstol. Y dice la palabra de Dios: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo, Dios mío. Vuélveme el gozo. Y yo personalmente le pido a Dios que me vuelva el gozo. No estoy hablando por usted, yo le pido a Dios que me vuelva el gozo. ¿Sabe que muchas veces las pruebas, las tribulaciones, las angustias, hermanos, nos apagan? Y venimos a la iglesia renegosos. Venimos a la iglesia tristes, cargados, fatigados. Y necesitamos volver a ese gozo, necesitamos volver a ese primer amor. Por eso la palabra de Dios en el Apocalipsis dice: he visto tu arduo trabajo, he visto cómo te cansas, el celo de Dios que tienes en tu vida, pero ¿sabes qué tengo contra ti, hermano? Que te has apartado del primer amor, dice el Señor. Y es grave, hermano, es grave cuando nosotros nos apartamos del primer amor. Por eso siempre pide al Señor: Dios mío, no permita, Señor, que me arrastre la corriente de este mundo. Aviva ese fuego, Dios mío, que hay en mi corazón. Vuélveme el primer amor, vuélveme el gozo, Señor. Estamos en la iglesia y somos unos entes, hermano. Somos unos robots. Estamos en piloto automático. ¿Por qué? Porque se nos ha ido el gozo. Porque hemos hecho de esto una costumbre, una religión. Y esto no es religión. El Evangelio es poder de Dios, dice la palabra. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Esto no es religión, esto es un estilo de vida, hermano. Cristo está con nosotros. Cristo en vosotros, dice la palabra. Por eso decía el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio. Usted no se tiene que avergonzar de la palabra. Usted no se tiene que avergonzar de quién es. Y Dios va a volver el gozo a su vida, a su corazón. Y espíritu noble me sustenta. ¿Y sabe quién es el que nos sustenta a nosotros? Es el Señor. ¿Sabe quién es el que nos respalda a nosotros? Es el Señor. ¿Sabe quién es el que nos levanta a nosotros? Es el Señor. Es el poder de su fuerza. Es el Dios todopoderoso, el Santo de Israel. Aleluya. Y dice la palabra de Dios: porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Gloria a Dios. ¿Sabe que en el libro de Isaías 1 empieza diciendo aquel profeta? Dios habla por la boca de él: hastiado estoy de los holocaustos. ¿Sabe qué? Los becerros ya no lo puedo soportar. ¿Por qué? Porque creían, hermano, aquellos varones, ustedes tenían un pecado, venía con un animal y Dios los perdonaba porque hacía un holocausto. Pero ¿sabe qué? En un momento Dios se cansó de eso y le dio nueva norma. ¿Sabe qué? Anda y perdona a tu hermano, ama a tu prójimo, volvé a los primeros mandamientos. Volvé a los primeros mandamientos. Volvé a amar, deja de odiar. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos, hermano? Y el más importante: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo amarás a Dios que no ves? Dice la palabra. Y necesitamos volvernos a Dios. A Dios no nos llama la atención a nuestra ofrenda, hermano. Si las ve, si las recibe. Pero la ofrenda más grande, dice la palabra, su sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. Esa es la ofrenda más grande que le podemos dar al Señor, un espíritu quebrantado. ¿Y hace cuánto no se quebranta, hermano? ¿Hace cuánto no lloramos delante de la presencia de Dios? Digo esto y me emociono
Digo, esto siento en mi corazón. ¿Sabe que cuando yo era nuevo, hermano? Saltaba, lloraba con todo mi fervor, gritaba, no me daba vergüenza de nada, ni de nadie. Era Dios y yo. Y mi corazón ardía. Y sabe hace cuánto que, hermano, que por ahí no me quebranto de esa manera y quiero volver como sea ese tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la comunión con Dios, ese es el trato que Dios necesita con nosotros. Muchas veces nos concentramos en los ministerios que tenemos. Y ¿sabe qué? En un momento dado la palabra de Dios dice, ¿sabe qué, Señor? No todo el que me dice Señor entrará en mi reino, sino aquel que haga mi voluntad. Y aquel día dirá, Señor, ¿sabes qué? Profetizamos en tu nombre, predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Apartado de mí, hacerlo de maldad, no te conozco. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos quebrantar el espíritu delante de Dios. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y podemos estar, hermanos, de la peor manera. Podemos estar, hermanos, en la peor situación. ¿Y sabe qué? Dios nos da una nueva oportunidad. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Dios es un Dios de oportunidades. Porque no vas a despreciar, dice David, un corazón contrito y humillado, Señor. Pero tenemos que tener ese corazón contrito, tenemos que tener ese corazón humillado delante de su presencia. Y yo en este día me quiero humillar. Yo en este día me quiero humillar delante de Él. Yo en este día me quiero quebrantar, quiero que mis lágrimas caigan delante de su presencia. Como decía David, que perdió la compostura y todos tenían vergüenza de él y él bailaba porque, ¿sabe qué? Era un baile de victoria, era una danza de victoria. Y usted no tenga vergüenza, hermano, de alabarle al Señor. No tenga vergüenza de gritar gloria a Dios, no tenga vergüenza de levantar su mano. ¿Por qué? Porque somos un pueblo pentecostal, somos un pueblo de poder. El pueblo de Dios es un pueblo de poder, hermano. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, allí hay libertad. Amén. No queriendo que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Amén. Dios no quiere el mal para ninguno, hermano. Yo no he venido a condenarte, dice la palabra en Juan. He venido a salvarte. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación, también decía David. Por eso en esta hora nos vamos a poner de pie, hermano. Vamos a buscar de la presencia de Dios. Vamos a buscar del poder de Dios que está en medio de su pueblo. Donde están 2 o 3, dice la palabra, congregados. En mi nombre aquí yo estoy en medio, dice el Señor. Aleluya. Y nosotros en esta hora, aleluya, tenemos que tener fe. Esa fe es el combustible del cristiano, hermano. Aleluya. Si hubiere fe como un grano de mostaza, dirigeres a esos montes que se trasladen. Ellos se van a trasladar, aleluya. ¿Por qué? Porque esa es la fe. La fe de justo puede mucho, dice la palabra, hermano. Así que hay que creer en el poder, en la misericordia de Dios, aleluya. Y tiene que decirle, hermano, oh Señor Dios mío, aleluya. Yo me entrego ante ti, Señor. Dejo toda mi carga, Señor. Dejo todos mis problemas, Señor. Y reconozco, Dios mío, que sin ti no soy nada, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, dice la palabra, aleluya. Así que tenemos, hermano, un Dios de lo imposible, aleluya. Un Dios que está con vosotros, aleluya. Un Padre de amor, un Dios de misericordia, aleluya. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, yo estoy en la puerta y llamo, dice el Señor. Ábreme y aquel que me abriere, yo pasaré y cenaré con él, dice el Señor, aleluya. Y en esta hora dígale, Señor, yo te abro, Dios mío, la puerta de mi corazón, Señor. Yo te abro, Dios mío, la puerta de mi alma, Señor. Yo te abro, Dios mío, la puerta de mi hogar, Señor Jesús, para que hagas tu voluntad, Dios mío. Para que haga tu voluntad, Señor, y no la mía, Dios, aleluya. Mueve tu mano de poder, Señor. Mueve tu mano de poder sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros hogares, aleluya, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Bautízame con tu espíritu, Dios mío, aleluya. Bautízame, Señor, aleluya, con tu aceite, con tu agua, Señor, aleluya. Porque el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrá el río
ríos de agua viva, dice la palabra, aleluya. Y aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra, aleluya. No se deje de buscar, aleluya, porque aquel que me buscare será hallado, dice en medio de vosotros el Señor, aleluya. Y si usted lo quiere buscar al Señor, lo tiene que buscar sin límites, hermano, lo tiene que buscar sin condiciones, aleluya. Tiene que buscar hasta hallarlo, aleluya, en el nombre del Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Desciende, Dios mío, a este lugar, aleluya.